Un fraternal saludo en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la audiencia presencial, a la audiencia virtual, todos y cada uno de ustedes, bienvenidos en esta mañana a la casa de Dios. Feliz año nuevo para los que no nos habíamos visto, ¿verdad? Esperando en Dios que este año sea un año de bendiciones de parte de Dios para todos, cada uno de nosotros. Vamos a estar en esta mañana, aprovechando el tiempo para estudiar el consejo de la palabra de Dios. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Sí? ¿Traen su Biblia? ¿Trajeron sus amenes? Aleluya, su gloria a Dios. Vamos a usarlo, vamos a darles uso. Vamos en esta mañana, allí donde se encuentra también la audiencia virtual, que abran su escritura juntamente con nosotros. Bienvenidos a todos nuestros hermanos, amigos que salieron de vacaciones, de viaje y que ya están de nuevo en casa. Estamos contentos de verles que Dios les trajo con bien. Así de que vamos a estar entrando en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir a una porción de la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Y por favor, Mateo capítulo 16. Vamos a leer allí y me dicen amén cuando lo tengan con ustedes. Vamos a ir a Mateo capítulo 16 y verso 13. Vamos a hablar nuestro tema en esta mañana. Amén. Es revelación divina. Vamos a Mateo capítulo 16 y verso 13. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O ellos dijeron, unos Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Entre ellos estaba Herodes. Herodes pensaba que Jesús, ¿verdad?, hacía los milagros porque era Juan el Bautista que había resucitado. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ya la pregunta es directa. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ponemos énfasis en esa palabra, porque no te lo reveló, o sea, no te lo enseñó carne ni sangre, no te lo dio a entender ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación que tú has recibido, sobre este entendimiento que tú has recibido, esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar, después toman su lugar y entramos en materia de enseñanza. Si hay alguien que tiene alguna necesidad especial, quiera levantar su mano al cielo con toda su fe, decirle: Señor, yo tengo una necesidad, ya sea espiritual, sea moral, sea física, sea económica. Señor, hemos oído y sabemos que usted tiene más que darnos que lo que nosotros pudiéramos pedirle.
Señor, hay manos levantadas en esta mañana en señal de necesidad, Señor, bajo ese corazón. Y Padre, venimos delante de su presencia, primeramente le hemos adorado. Señor, se han cantado cantos, alabanzas a su nombre. Se le ha adorado, se le ha exaltado, Señor. Padre, reconociendo, Señor, que usted es digno de toda alabanza, de toda adoración. Señor, también nos hemos humillado delante de su presencia. Hemos pedido perdón por nuestras faltas, por nuestros yerros, reconociendo, Señor, que somos tan inútiles, que solamente estamos aquí porque usted así lo dice en su palabra. Sin mí nada podéis hacer. Estamos aquí por su gracia y su misericordia. Señor, le pedimos que usted mire cada necesidad, Señor, y que cada hijo, cada hija suya, aquí en la audiencia presencial, en la audiencia virtual, Señor, reciban la revelación en esta mañana de que usted tiene más que darnos que lo que nosotros pudiéramos pedirle. El mismo Jesucristo de ayer, de hoy y por todos los siglos, el mismo Jesús que nos ayudó ayer, nos ayuda hoy y nos ayudará mañana. Señor, gracias por esa revelación a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Puede, por favor, tomar su lugar. Dios bendiga a cada persona que nos visita en esta mañana. Estamos hablando, nuestro tema en esta mañana, revelación divina. Entendemos en un lenguaje más sencillo para poder captar nuestra enseñanza esta mañana, es cómo el Señor está hablando aquí con el apóstol y con sus discípulos y les está preguntando, bueno, ¿quién dicen la gente que soy yo? El Hijo del Hombre. ¿Qué hacen referencia a mí? Bueno, algunos dicen que eres Juan, que eres Elías, que eres Jeremías o que eres alguno de los profetas. Pero el Señor le dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En eso baja la revelación al apóstol Pedro. Y dice el apóstol Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo esta porción de la Biblia, dice, ¿verdad?, la Escritura, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Hay diferentes interpretaciones respecto a esta Escritura, ¿verdad? Hay quienes dicen que cuando Jesús se refirió a esta roca, dicen que era el apóstol Pedro. Hay otra versión que dicen que Jesús estaba apuntando hacia él, diciendo, yo soy la roca. Pero si leemos cuidadosamente y le ponemos atención a la Escritura, está hablando de la revelación que recibe Pedro. O sea, el entendimiento que se le abrió a Pedro, y que dijo, yo sí sé quién eres tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo también, le dijo Jesús, te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre lo que acaba de recibir, la revelación, edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia de Jesucristo siempre ha estado edificada sobre la revelación de la palabra para su tiempo, su respectivo tiempo. Por ejemplo, la revelación, ¿verdad?, de Jesucristo en los tiempos del apóstol Pablo
de Irineo, de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley, y hasta llegar, amén, al séptimo mensajero, hermano Branham. Siempre la revelación, el entendimiento de la palabra de Dios ha llegado justo a su tiempo, y Dios ha fundamentado su iglesia sobre esa revelación, esa roca. Y luego dice la Escritura, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Mire, la iglesia de Jesucristo tiene que estar edificada sobre la revelación de esta palabra. O sea, la enseñanza, el entendimiento de esta palabra, ¿ve?, es donde la iglesia está edificada. Mire, le comparto, ¿verdad?, el mensaje, la revelación, ¿verdad?, de Jesucristo. En la página 5, revelación, escuche esto, revelación es algo que necesitamos los hijos de Dios. Pero también revelación es algo que el diablo odia, que no quiere que los hijos de Dios la reciban. En este mensaje, la revelación de Jesucristo, el profeta dice, ¿ha notado usted cómo Satanás odia 2 libros de la Biblia más que todos los demás? Dice, odia estos libros por medio de teólogos liberales y científicos falsos. Él siempre está atacando el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. En ambos libros hallamos el origen de Satanás, sus obras terribles y también su destrucción. Por eso es que él los ataca. Él aborrece ser descubierto. Y en estos libros él ha sido descubierto exactamente como es. Ahora, la revelación, ¿ve?, por medio del Espíritu Santo, o sea, ese entendimiento que Dios abre, ¿ve? No sé cuántos hemos tenido la experiencia que en ocasiones nos explican algo y no entendemos. Pero llega el momento que aquello que nos están explicando lo entendemos y lo decimos, ah, ya veo. ¿Cuántos les ha pasado esa experiencia que dicen, ah, ya veo? Antes también veía. Pero lo que está diciendo es, ya entiendo. ¿De acuerdo? Es lo que estamos diciendo. Ah, ya entiendo. ¿Ve? Entonces, en este mismo mensaje, en la página 4, dice, la importancia de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca podrá ser enfatizada demasiado. O sea, siempre se tiene, ¿verdad?, que entender que revelación es necesario. Revelación significa más para usted que quizás lo que usted se da cuenta, dice el profeta. Ahora, revelación significa más para usted que quizás lo que usted se dé cuenta. ¿Por qué es tan importante la revelación de la palabra para nosotros los hijos de Dios? Porque, ¿verdad?, allí estamos nosotros edificados. Mire, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a la Escritura, nosotros nos damos cuenta que por más que nosotros leamos alguna porción de la Biblia, si no baja Dios y nos revela esa porción de la Biblia, solamente es letra. Pero deje, ¿verdad?, que venga la revelación de la palabra, de eso que estamos nosotros leyendo, y entonces se va a abrir el sentido del entendimiento.
Usted recordará aquellos caminantes a Emaús, después de que Jesús fue crucificado, ya era el tercer día, y aquellos caminantes a Emaús van caminando y de repente un personaje llega junto a ellos. ¿Qué plática llevan entre ustedes? Oh, dicen, es que estamos hablando acerca de Jesús de Nazaret, pero tú eres extranjero, tú no sabes nada acerca de estas cosas. Ya es el tercer día que él murió y incluso algunas mujeres fueron al sepulcro y trajeron testimonio de que él ha resucitado, pero no lo hemos visto, no lo hemos visto nosotros. Ahora, Jesús empieza a abrirle las escrituras y empieza a hablar con ellos, y luego de repente llegan al pueblo donde iban, a la aldea, al pueblo, y quiere seguir su camino y dice, no, detente, dice, quédate con nosotros. El día ya ha declinado. Y entonces Jesús entra allí y empieza, ¿verdad?, a bendecir el pan, ¿ve? Y dice la escritura que entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Ahora, yo quiero que usted sepa esto. Jesús siempre fue con ellos, pero no se les había abierto el entendimiento de conocer que ese personaje era Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 24, por favor. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Me dicen amén si lo encontraron con ustedes. Lucas 24, del verso 13 en adelante, es todo el acontecimiento de estos caminantes a Emaús. ¿Estamos hasta allí? Muy bien. Dice, ¿verdad? Vamos a tratar de redimir un poquito el tiempo. Y dice, ¿verdad?, en el verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Antes también tenían abiertos los ojos. Pero ¿de qué está hablando aquí la Escritura? Su entendimiento de ellos se abrió y se dieron cuenta, este es Jesús. Ahora, si vamos nosotros, ¿verdad?, un poco más adelante, ¿sí?, vamos a analizar en el verso 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora, mientras no se abra el entendimiento de cada uno de nosotros como hijos, como hijas de Dios, no vamos nosotros, ¿verdad?, a entender las escrituras, aunque las tengamos con nosotros, ¿ve? Aunque el pastor domingo tras domingo nos esté predicando algo, si ese algo no es una revelación de Dios a nuestra vida, vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual. ¿Por qué? Porque aquello, ¿verdad?,
no ha sido revelado a nosotros. Mire, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta, ¿sí?, que la Biblia dice que donde no hay entendimiento, o sea, donde no hay revelación de Dios, dice que el pueblo perece. Y eso alcanza a la nación, alcanza al pueblo, alcanza a la iglesia, alcanza al individuo. Cuando no hay revelación de parte de Dios, la persona sí va a perecer. Me va a acompañar, por favor, ¿verdad?, al libro del profeta Oseas. Vamos a ir al libro del profeta Oseas. Y acompáñeme allí al capítulo 4 del libro del profeta Oseas. ¿Cuántos lo tienen? Dicen amén. Oseas capítulo 4. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahora, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Ahora, si no hay conocimiento de Dios en la tierra, si Dios no abre el conocimiento, el entendimiento de la persona va a seguir perjurando. ¿Qué es perjurar? ¿Qué es perjurar? Mentir. La persona, ¿verdad?, va a seguir, ¿sí?, hablando una verdad que es una mentira. Si no hay entendimiento, la persona va a seguir mintiendo, va a seguir matando, va a seguir hurtando, va a seguir adulterando, va a seguir siendo un asesino. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento. El entendimiento está cerrado. En el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si no hay conocimiento, si no hay entendimiento, no hay una revelación de parte de Dios a la vida de la persona, y la persona camina a ciegas. Mire, ¿qué le ha pasado, verdad, al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, ¿verdad?, hasta nuestros días, ellos no han tenido la revelación de que Jesucristo es el Mesías. Exceptuando un que otro judío hoy, ¿verdad?, en nuestro día, pero a nivel nación, ellos no han entendido eso. Y pueden leerlo en la Escritura y no lo entienden, porque ese conocimiento no ha sido abierto a ellos, no ha llegado esa revelación a ellos. Si me acompaña usted al libro de los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Me dicen amén si lo encontraron. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Y verso 13 en adelante. Dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se entorpeció.
Porque hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, aquello que les impide mirar se va a quitar. Pero mientras, hay un velo y ellos pueden leer la escritura. Y la Biblia dice, porque Moisés lo profetizó, dijo: el Señor Jehová levantará un profeta como yo. Dijo: y a él oirán, y toda alma que no lo escuche será desarraigada del pueblo. Ahora, Moisés se los habló, Moisés lo profetizó, pero llegó ese Mesías, ese profeta, y ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque la revelación, el conocimiento, el entendimiento no ha llegado a ellos. Por eso es, que revelación es algo indispensable, necesario para el hijo, la hija de Dios. Porque cuando Dios abre el conocimiento, ¿sí?, entonces la persona tiene esa enseñanza de parte de Dios en su corazón, y no hay demonio que se lo quite, que se lo arranque. Ahora, nosotros tenemos que ir creciendo de fe en fe. Ahora, ¿qué es fe? Fe es revelación. Fe es revelación. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es revelación. Me lo llevo a usted al libro de los Génesis. Cuando Caín y Abel traen sus ofrendas al Señor, Caín trae un concepto intelectual de la ofrenda que va a llevar al Señor. Y Caín viene y trae una ofrenda y consigue de los mejores frutos de la tierra, las mejores legumbres, hace su ofrenda al Señor. Es un concepto que él tiene. Es un concepto que no tiene revelación. ¿Por qué? Porque a lo mejor Caín pensaba que un fruto natural había causado la caída del hombre en el jardín del Edén. Pero la Biblia dice que Abel por fe ofreció mejor sacrificio que Caín. O sea, Abel tuvo la revelación, de que no era el fruto de la tierra, sino que había un pecado de sangre. Entonces, la ofrenda tenía que ser un pecado, tenía que ser una ofrenda de sangre, porque esa es, amén, lo que había causado la caída en el jardín del Edén. Entonces, Caín no tiene revelación, Abel sí tiene revelación. La ofrenda de Abel fue aceptada, la ofrenda de Caín fue rechazada. Por eso la importancia de la revelación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, un servicio a Dios, se necesita revelación. Mire, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 nos dice que nosotros tenemos que ir de fe en fe. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, me dicen amén si lo encontraron. Dice Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y verso 3. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros, de ustedes, abunda para con los demás. Énfasis: por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces,
Nuestra fe tiene que ir creciendo. Nuestra revelación en la palabra de Dios tiene que ir creciendo. Por eso es, ¿ve?, que cada vez que Dios baja y habla su palabra, y a usted y a mí nos toca una porción de la palabra, porque no a todos nos toca lo mismo cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿ve? Cuando se predica, no a todos nos toca la misma porción. Y cuando yo voy a predicar, yo no estoy estudiando para armar un mensaje pensando en quién va a venir a la iglesia y quién no va a venir. Yo no hago eso. Yo sencillamente busco la dirección de Dios, empiezo a buscar la palabra, viene la inspiración, empiezo a ir formando el tema. Yo no sé quién vaya a venir y quién no vaya a venir. Pero el Espíritu Santo sí sabe quién va a venir, y entonces Él tiene una porción para cada uno de nosotros. Y cuando llegue esa porción a nuestra vida, ¿ve?, y nosotros recibimos esa porción, y esa porción se convierte en una revelación, o sea, en un entendimiento a nuestra vida, y nosotros agarramos esa porción, nosotros crecemos. Porque en el siguiente servicio, Dios nos va a traer otra porción y vamos a crecer más. Y en el otro servicio va a traer otra porción y vamos a crecer más. Y vamos a ir creciendo y creciendo en revelación. Pero ¿qué pasa? Amén. Si se nos sirve una porción de la palabra y esa porción Dios nos está hablando a nosotros y en nosotros rechazamos esa porción, entonces ¿qué acontece? El crecimiento se detiene. Por eso tenemos muchos cristianos no la recibe, ¿ve?, la rechaza, y entonces el enemigo de nuestras almas aprovecha esa oportunidad, ¿sí?, para traerle a usted una ceguedad. Le trae una ceguedad para que no le resplandezca a usted la luz del evangelio, y entonces empieza a caminar a ciegas. Por eso, ¿ve?, apenas sale de un problema cuando ya se está metiendo en el otro. Y no sale del otro cuando ya la están esperando dos más. ¿Por qué? Porque no ve por dónde va. Porque Dios le quiere abrir sus ojos, ¿ve?, pero usted se está negando en incredulidad. Y eso, amén, a usted le va a perjudicar, porque en 2 de Corintios capítulo 4, ¿ve?, segunda carta del apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 4, dice la escritura, y verso 3. ¿Cuántos tienen 2 de Corintios 4:3? Alabado sea Jesús. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, póngale atención, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, que el Señor lo reprenda, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos. O sea, el que está en incredulidad, el Dios de este siglo les ciega su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Dios le sirve su porción, esta es tu revelación, y luego la persona entra en incredulidad, o sea, no recibe aquello, y entonces viene la ceguedad. Y al rato, ¿qué vemos? Vemos un montón de cristianismo en el mundo, ¿ve?, anémico y sin crecimiento.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo baja y luego le habla a usted, le da su porción, me da mi porción, a cada quien le da la porción, y entonces uno tiene que recibir esa escritura para que eso se convierta en nosotros en una revelación. El entendimiento se abre y entonces usted está siendo preparado para que venga más revelación a su vida. Y más revelación, y más revelación, y más revelación. ¿Ve? ¿Por qué? Porque usted va a necesitar la revelación de Dios, porque tarde que temprano en las mismas puertas del infierno lo van a enfrentar a usted. Lo van a enfrentar. Lo van a enfrentar. Y entonces usted tiene que tener muy buen fundamento como cristiano para poder resistir las puertas del infierno, ¿ve? Y vencerlas. Pero si usted se detuvo en su crecimiento, en su revelación que Dios le ha ido dando, ¿ve? Entonces su crecimiento se detiene y ya no viene más revelación a su vida. Ahora, toda revelación, todo entendimiento que Dios abre a nuestra mente, a nuestro corazón, tiene que cuadrar con la Biblia. Toda revelación. Toda. Cuando al profeta le llegaron a preguntar, ¿ve?, respecto a misterios que quedaron por abrirse en un tiempo futuro, le llegaron a preguntar, le dijeron: hermano, algún día cuando usted predique algo acerca de eso, será algo fuera de la escritura tan tremendo. Dijo: no, dijo, no puede estar fuera de la Biblia. Tiene que estar allí en la Biblia. Pero mientras no sea sacada esa revelación a nosotros, ¿ve?, no lo vamos a ver. Mire, hoy en día, ¿verdad?, usted y yo cuando vamos a un restaurante, antes íbamos a los restaurantes, ¿verdad?, y nos daban un menú. Todavía en algunos, pero en algunos ya no se lo dan. En algunos, allí en la mesa donde usted se sienta, allí tiene un código, ¿verdad? Ahí está el QR, el código, allí en la mesa. Y usted nomás, ¿verdad?, lo levanta con su celular y le aparece allí enchiladas verdes, enchiladas rojas, pollo, ta. Si alguien nos hubiera dicho a nosotros, nuestros antepasados, imagínense que nuestro bisabuelo un día nos hubiera dicho: ¿saben qué, hijos? Yo tuve un sueño donde un cuadrito así oscuro, negro, con muchas rayitas, decía allí en el cuadrito: pollo, mole, menudo, tacos. ¿Sabe qué hubiéramos pensado de él? Que estaba mal de la cabeza. Nosotros hoy vemos un QR, vemos un código, ¿ve? Nosotros lo observamos, un montón de rayitas negras y cuadritos y todo eso, y nosotros lo vemos ahí, no le entendemos nada. Pero si trae la aplicación y lo levanta, con este aparato aparece todo lo que está allí. Este libro, la palabra de Dios, este libro tiene tanta información que el salmista un día dijo: en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas en mi vida, hijo, sin faltar una de ellas. Este libro tiene información que nosotros no podemos sacar hasta el momento, pero que está allí. Pero tiene que venir el momento cuando esa información va a salir de allí, de la escritura. Mientras tanto, ¿ve?, este libro, la palabra de Dios, debe de traer nuestra fecha de nacimiento y nuestra fecha de caducidad. Hace algunos años atrás,
¿Ve? Un rabino judío entró sobre lo que viene a ser códigos bíblicos. Y él dijo, hay más información en este sagrado libro de la que nosotros alcanzamos a leer. Entonces, cuando se le dijo al profeta, lo que usted predicará será algo fuera de la escritura asombroso. No, dijo, está allí en la Biblia. Allí está en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero tiene que venir el tiempo cuando eso tiene que ser sacado de allí. Cuando el profeta habla respecto, ¿verdad?, a misterios que tienen que ser predicados en el futuro, y yo le estoy diciendo a usted, un buen lector del mensaje, que se quema las pestañas leyendo el mensaje, se va a dar cuenta, ¿sí?, que hay temas que quedaron pendientes para ser predicados. Estoy hablando de un buen lector. ¿Ve? Temas tales como el rastro de la simiente de la serpiente al principio y al final. Temas como el nombre nuevo del Señor. Temas como fe de rapto. ¿Ve? Temas, ¿verdad?, como respecto, sí, a lo que está hablando las plagas. El profeta predica el mensaje de las trompetas. ¿Ve? Él habla, se le dijo a él, dijo, tú lo predicaste allí. Pero si usted entra allí, ¿ve?, usted no va a encontrar el desglose de ello. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está, verdad, la fe de rapto? Está allí en el mensaje. Pero si alguien dice que ya la tiene, entonces ¿qué anda haciendo aquí en la tierra? Si yo la tuviera, yo me voy, hermano. ¿Qué ando haciendo aquí? ¿Qué ando batallando yo aquí? Enoc tuvo la fe de rapto y se fue. Elías tuvo la fe de rapto y se fue. Entonces, el que tiene la fe de rapto, ¿qué anda haciendo aquí? Ahora, hablando de que toda revelación tiene que cuadrar con la palabra. ¿Eh? No hay ninguna revelación que venga y que sea por muy nueva y muy sensacionalista que parezca, si no cuadra con la Biblia, ¿sí?, entonces está fuera de la Biblia. Porque escuche esto, ningún libro sobre la Biblia. Ningún libro. La Biblia es la palabra de Dios. Y le digo esto, ¿verdad? Una ocasión, el hermano Branham habla acerca de eso. Dijo que él puso unos libros sobre la Biblia. Y el Espíritu Santo vino y le dijo, quita esos libros de allí. Ningún libro sobre la Biblia. Entonces, si alguien viene y me dice a mí que recibió una revelación nueva, y que esa revelación nueva es quedarse en la casa a oír una cinta el día domingo, cuando hay una iglesia donde se tiene que congregar allí en su área, la Biblia todavía está diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si mientras haya una iglesia, yo tengo que congregarme. Porque eso es lo que la Biblia me dice. Yo tengo que tener una iglesia, yo tengo que tener un pastor que responda por mí. Yo tengo que estar bajo un quíntuple ministerio para que me perfeccione. Porque ninguna revelación que venga, ¿ve?, y que no cuadre con la Escritura, no puede ser bienvenida. Entonces, toda revelación tiene que ir a la Biblia. Toda revelación tiene que ir a la Escritura. Y congregarnos es una revelación de parte de Dios para el Hijo de Dios. Porque hay gente en esta mañana, hay hermanos que no están aquí en la iglesia congregándose en esta mañana.
porque no ha sido una revelación para ellos el congregarse. Y si no es una revelación para ellos el congregarse, entonces solamente es un ritual, es una costumbre. Hoy voy porque hoy me sentí bien y me sobró tiempo para ir. Hoy sí voy, pero la otra semana si no tengo tiempo no voy. O sea, no es una revelación. No es. No es un entendimiento que Dios le haya abierto, le haya dado. Es algo que escuchó al pastor Rodríguez predicar, que tiene que congregarse, pero no es una revelación a su vida. Pero deje que sea una revelación a su vida y usted se dará cuenta que el lugar suyo es venir a honrar la resurrección del Señor cada primer día de la semana. Cuando es una revelación de parte de Dios, no va a haber demonio que a usted le quite eso. Puede venir hasta enfermo. Pero ¿sabe qué? Asómbrese, usted viene enfermo y de aquí se va sano. Amén. Palmas a nuestro Dios. Es la revelación. Ahora, otros pueden tener otro tipo de revelación. Esa es su revelación. Pero la revelación suya tiene que cuadrar con la palabra. Mi revelación tiene que cuadrar con la palabra. ¿Ve? Porque hay otras revelaciones, pero no cuadran con la palabra. Hay tantas religiones en el mundo. ¿Verdad? Entre las religiones en el mundo por allí, ¿verdad? Hay unas personas que ellos traen su mantita por allí y a cierto horario del día ellos tienden su manta y se hincan y se ponen a orar. ¿Han visto eso? Y no le hace donde estén. Pueden estar en el mercado, pueden estar en una banqueta, pueden estar en una oficina del gobierno, donde sea. Es la hora de la oración de ellos, tienden su manta, se postran y se ponen a orar. Esa es su revelación. Por supuesto, usted sabe, ¿verdad? Que no, porque es una revelación, eso ya es una revelación de Dios. Es una revelación de ellos. Y la Biblia habla acerca de eso. La Biblia habla de otras revelaciones o de otra revelación, que esa es la revelación de la persona. Sígame al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer verso 31. Deuteronomio 32, 31. ¿Cuántos lo tienen con ustedes? Muy bien, leemos. Dice la Escritura, Deuteronomio 32, 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. O sea, el entendimiento de ellos no es como el entendimiento de nosotros. El entendimiento de nosotros nos lleva a un punto donde las mismas puertas del infierno nos van a hacer frente y vamos a salir victoriosos. Que estamos fundamentados en la roca, en la revelación de la palabra, amén, que Dios ha traído para nuestro tiempo. Pero cuando se detiene la revelación, la persona detiene la revelación, ¿ve? Entonces la persona ya no crece. Ya no crece. ¿Ve? Mire, vamos a ir al Salmo 119, por favor, acompáñeme al Salmo 119.
Salmo 119. Y dice el verso 34. Salmo 119, versículo 34. Dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Dame revelación. Dame revelación, abre mi sentido de entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Por qué? Porque es una revelación que recibe la persona. Dios viene, ¿verdad? Y le abre su entendimiento. Cuando Dios viene, ¿verdad?, y abre el entendimiento de la persona, entonces, ¿verdad?, no va a haber ningún obstáculo para que esa persona vaya creciendo en su vida cristiana. Y va creciendo. Y eso nos conviene, amados. ¿Por qué? Porque conforme, ¿verdad?, nosotros vayamos creciendo, ¿ve?, vamos a estar más capacitados para enfrentar el reto, porque no sabemos en qué momento el reto vaya a llegar a nuestra vida. Mire, es triste mirar a la gente que no tienen la revelación de que Jesucristo es su Salvador. Es triste, porque uno lo ve que están ciegos. ¿Ve? Cuando no hay una revelación, ¿ve?, de quién es su Salvador, la persona navega en oscuridad. Cuando una persona no tiene la revelación de que la adoración le pertenece solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, mire, la gente compone cada dicho. Dicen que el que no conoce a Dios ante cualquier palo se hinca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su capacidad está cerrada. ¿Cómo puede pensar que un pedazo de palo le va a contestar? Que un pedazo, ¿ve?, de yeso, de oro, de plata, de lo que sea, le va a contestar. No le puede contestar porque no tiene vida. Pero es porque no hay revelación. Pero deje que venga la revelación y se va a dar cuenta, porque la misma Biblia lo habla: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Cuando es una revelación a la vida. Entonces, nosotros hablamos con el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, porque sabemos que Él nos escucha. Pero es porque Dios le abrió a usted el entendimiento. Mientras Dios no se lo abra, camina ciego. Por eso es, ¿verdad?, que se necesita la revelación divina de parte de Dios para nosotros los hijos de Dios. Se necesita la revelación. Nos lleva a nosotros a un terreno donde vamos a obtener la vida eterna. Mire, vamos a ir a esta escritura. En el libro de los Salmos, aquí mismo en el Salmo 119, pero vamos a leer el versículo 125. Salmo 119 y verso 125. Dicen amén si lo tienen con ustedes.
Salmo 119 y versículo 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Mientras no haya conocimiento de parte de Dios, mientras no haya revelación de parte de Dios, la persona no puede conocer los testimonios del Altísimo. ¿Por qué? Porque no ha sido eso abierto a su corazón. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 13 y verso 15, dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El buen entendimiento, o sea, cuando Dios abre el entendimiento de la persona, dice, eso trae gracia. Mas el camino de los transgresores es duro. ¿Por qué? Porque no sale de un problema cuando ya se va a meter en otro. Pero necesita recibir la revelación de parte de Dios para su vida, recibirla, aceptarla. ¿Por qué? Porque viene más revelación más adelante para usted todavía. Dios no le suelta la revelación toda de golpe, olvídelo. No lo vamos a soportar. Pero vamos creciendo de fe en fe. Y se necesita recibir eso. ¿Ve? Cuando nosotros mismos, reitero, detenemos la revelación de Dios, se detiene nuestro crecimiento. Se detiene el crecimiento, ¿sí? Y al detenerse el crecimiento, puro batallar. Puro empezar a batallar. Dice Efesios capítulo 4. En el libro de los Efesios, el apóstol Pablo hablándole a los Efesios en el capítulo 4. Y verso 17. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque hace el corazón duro, no permite que entre la palabra de Dios a su corazón, ¿sí? Empieza a andar en la vanidad de su mente, ajeno de la vida de Dios, en la ignorancia, ¿sí? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, que no permite que Dios entre con la revelación de su palabra, ¿ve? Y él empiece a crecer, a ser una persona sana. Se necesita la revelación de parte de Dios. Necesitamos la revelación de parte de Dios para este año 2023. Porque necesitamos, amén, crecer fundamentados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Y para ello se necesita, amén, que nosotros vayamos recibiendo cada palabra que Dios nos está dando a su tiempo. Cuando es una revelación, hermanos, a nuestra vida, escuche esto. Cuando es una revelación a nuestra vida, ¿sí? Donde la Biblia dice que sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos van a sanar. Cuando eso es una revelación a la vida suya, desde el momento que se ora por usted y se le imponen manos, y eso ha sido una revelación de parte de Dios a su vida. O sea, Dios le abrió el entendimiento a usted de esa escritura. Usted sabe que usted va a sanar.
Usted sabe que va a sanar, porque ya Dios le abrió a usted ese entendimiento. Usted sabe que va a sanar. Pero si no hay ese entendimiento abierto, usted no recibe la sanidad. Porque la sanidad está basada en fe, y fe es revelación. Yo recuerdo, y yo lo he dicho alguna vez, yo bendigo el nombre de Dios, porque por gracia de Dios y este mensaje de restauración que yo creo, este mensaje vino a enseñarme a mí cómo sanar. Porque por mucho que yo lo hubiera leído en la Biblia, necesitaba la revelación de Dios de esas escrituras para que viniera a mostrarme de que la revelación para mi sanidad de mi cuerpo físico está fundamentado no en cómo me sienta, sino en lo que yo creo en el corazón. Y eso es una bomba de poder. Pero tiene que ser una revelación a la vida mía, a la vida suya. Un día oraba yo por una anciana, ¿verdad? Que lógico, ella no tenía esta revelación porque ella pertenecía a otra iglesia, una iglesia denominacional. Yo estaba orando por ella, estábamos orando y terminé de orar y me dice, hermano, me siento igual. Sí, pues es que sí se siente igual. Pero la sanidad no está basada en cómo se siente, sino en lo que usted cree, porque fue lo que Jesús estableció. Jesús nunca le dijo a la persona, ¿cómo te sentiste? Le dice, ¿lo creíste? Como hayas creído, así te sea hecho. Pero eso tiene que ser una revelación a su vida, un entendimiento. Cuando es una revelación a la vida suya, ve que en Isaías 53:5 dice que por la llaga de Jesús ya fuimos sanados. Cuando esa es una revelación, usted va a sanar porque va a sanar. Porque ya es una revelación, o sea, Dios se lo enseñó a usted, no se lo enseñó el pastor. El pastor lo predicó, pero quien le trajo la revelación a usted fue Dios. El Espíritu Santo le abrió a usted el entendimiento y le dijo, tú ya eres sanado porque yo pagué el precio por ti. Y cuando esa es una revelación a la vida suya, usted va a sanar. No le hace. Se llama la enfermedad SIDA, se llama cáncer, se llama lupus, se llama como se llama la enfermedad, no hay ningún problema. Ya hay una revelación de Dios en mi vida. ¿Cuándo es una revelación de Dios a nuestra vida? Lucas capítulo 10. Cuando la Biblia está mencionando en Lucas capítulo 10 y verso 19, donde está diciendo, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Deje que esta escritura sea revelada a su corazón. Cuando sea revelada a su corazón, amén, entonces usted sabrá que usted tiene más autoridad sobre cualquier autoridad que tenga cualquier demonio. Usted está encima de ellos. ¿Por qué? Porque es lo que está hablando aquí la Escritura. Sí, le doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cuando esa es una revelación a su vida, ¿sí? Entonces usted se puede enfrentar a cualquier demonio en el camino y usted sabe que usted es superior a ellos. Si no es una revelación a su vida, usted va a tener miedo. Usted les va a pedir permiso para que se vayan. Pero cuando es una revelación, usted habla la palabra y usted puede decir con toda autoridad, yo soy superior a ti. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice en su palabra y me lo reveló a mí, entonces tengo autoridad. Nos conviene la revelación. Nos conviene tener la revelación de parte de Dios a nuestra vida.
¿Por qué? Porque es de la manera que nosotros vamos avanzando. Amén. Cuando es una revelación, amén, a nuestros jóvenes servir a Dios. Cuando es una revelación, a nuestros jóvenes que ellos deben de esforzarse por servir a Dios y que ellos no tienen ninguna comunión con el mundo. Cuando es una revelación, sí, a nuestros jóvenes eso, vamos a tener jóvenes de éxito. Vamos a tener señoritas de éxito. ¿Sabe por qué? Porque de allá vengo. Yo vengo de ser un joven que me entregué a Cristo a la edad de 15 años. Y puedo decir, como dijo este hombre de Dios, fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque esa ha sido mi vida. Ir de revelación en revelación, de fe en fe. Todo lo que Dios me hablaba yo lo recibía y lo llevaba a la práctica. Todo lo que Dios me fuera y todavía lo que Dios me sigue diciendo lo recibo y lo llevo a la práctica. Y eso, amén, viene a ser una bendición a mi vida y una bendición para ustedes. Porque predico algo que vivo. Y el profeta dijo, no me prediques un mensaje, dijo, víveme un mensaje. Entonces yo sé que funciona. Yo sé que funciona. Por eso, ¿verdad? Sí, cuando estamos nosotros abriendo este año 2023, necesitamos estar conscientes de que necesitamos estar fundamentados en la revelación de la palabra. Y reitero, no todo, amén, nos toca a todos la misma porción. Hay cada porción que Dios nos va dejando. Y que nosotros debemos de recibirla. Y cuando nosotros la recibimos, entonces eso se convierte en una revelación a nuestra vida y empezamos a ir desarrollando una vida, amén, de victoria. En lo que sea, a donde Dios nos haya llamado. ¿Por qué? Porque esto es necesario. Porque las puertas del infierno en algún momento van a hacer presión contra nosotros. Pero usted necesita de estar fundamentado sobre la roca. Voy cerrando. Dice la Escritura, ¿verdad? Que hay dos tipos, sí, de construcción. Uno que está fundamentado en la roca, otro que está fundamentado en la arena. Cuando viene la tormenta, ¿sí? Cuando viene la tormenta y viene con ímpetu y pega, la casa que está fundamentada en la arena se va a la ruina. La casa que está fundamentada sobre la roca permanece. La casa que está fundamentada sobre la revelación de la palabra va a permanecer. Vamos a salir triunfantes, vamos a salir victoriosos. ¿Sí? Pero deje que la revelación de Dios llegue a su vida. No la detenga. Dice la Escritura que el que posee entendimiento ama su alma. El que posee revelación de Dios ama su alma. El que no la ama. No la ama. Pero cuando hay una revelación de parte de Dios, ¿sí? Pueden tomar su lugar los músicos. Cuando hay una revelación de parte de Dios y Dios le va enseñando a usted, y cuando hay una revelación de parte de Dios de que usted en el exterior, el ser humano en nosotros, nuestra carne, codicia contra nuestro espíritu. Y cuando es una revelación de parte de Dios,
porque esa lucha va a estar siempre allí. Nuestra carne inclinándonos a las cosas incorrectas, el espíritu inclinándonos hacia las cosas de Dios. Cuando es una revelación a nosotros, ¿quién va a ganar? ¿Te recuerda cuando el profeta habla de aquel misionero, verdad? Aquella tribu indígena que fue y les llevó el evangelio. Les habló de Cristo y pasando el tiempo regresó para visitarlos a ver cómo estaban. Le preguntó cómo se siente el jefe indio. Y aquel jefe indio dijo, me siento bien y me siento mal. ¿Por qué, jefe? Oh, dijo, desde que yo aceptara a Cristo hay un perro negro y un perro blanco que pelean dentro de mí. Ese era su vocabulario, la manera de expresarse, ¿no? Dijo, y el perro negro quiere que yo haga cosas malas y el perro blanco quiere que yo haga cosas buenas. ¿Cómo se sentiría el hombre que estaba la batalla entre él adentro? Sentía que se desgarraba el pobre jefe indio. Y el misionero le preguntó, dijo, bueno, ¿y cuál de los dos gana? Bueno, dijo, eso depende, dijo, a cuál yo alimente más. Claro, si el perro negro está bien alimentado, pues al perro blanco lo derriba. Pero si está alimentado nuestro espíritu con la palabra de Dios, entonces esta carne obedece al de adentro. ¿Ven? Depende del que usted alimente. Y sea sabio, sea inteligente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este de afuera se va a convertir en polvo y en gusanos. Y el de adentro se va a ir a la presencia de Dios. Sea inteligente y sea sabio. Por eso es que Dios, en su gracia y en su misericordia, nos va alimentando poco a poco de su palabra. Y nos va dejando caer cada revelación a cada quien para que la recibamos y crezcamos. Y crezcamos, y crezcamos, y crezcamos. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene y le habla a usted y le dice a usted que usted necesita orar, usted necesita obedecer. Dice que usted necesita leer la Biblia, usted necesita leer la Biblia, usted necesita escuchar el mensaje, necesita escuchar el mensaje. Porque todo eso es para que usted vaya creciendo. Porque en algún momento las puertas del infierno lo van a enfrentar. Y usted tiene que estar bien fundamentado en la roca. Vamos a empezar este año 2023, pero vamos a empezarlo no como un ritual en la vida cristiana, sino con una revelación en nuestro corazón. Palmas a nuestro Dios. Y vamos a empezar y vamos a terminar bien con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos victoria. Hay victoria en el nombre de Cristo. Póngase de pie. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Vamos a hacer nuestra esta bendición. ¿Estamos listos? Vamos a recibir esta bendición. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai ve ishmereja. Yaer Adonai panav eleja vihuneka. Isa Adonai panav eleja veyashem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice: yo los bendeciré. Señor, bendigo a sus hijos, sus hijas, en el nombre de Jesucristo. Amén.